Noches, quiero pasar a saludarte, quiero bendecir tu vida con una enseñanza maravillosa que va a llegar a lo profundo de tu corazón. Pero antes de iniciar, saquemos un tiempito para adorar, para agradecer, para decirle al Señor: gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por cada respirar, por cada levantarme, por cada acostarme. Gracias, Señor, por cada una de las partes de mi cuerpo, por las victorias, incluso por las veces que me equivoqué, pero tú me levantaste, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero. ¿Cómo no amarte, Señor? Si en ese madero preferiste perder tu vida que vivir sin mí. Gracias por el tanto amor, Señor. Gracias, Señor, porque ahora en las pruebas me fortaleces. Gracias porque ahora en las pruebas sé que no camino solo. Gracias, Señor, por tantas maravillas, por la naturaleza, por nuestro planeta, por cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor, por permitirnos un día más, por cada aliento de vida que puedo exhalar, que puedo respirar. Te amamos, Señor, y exaltamos tu sagrado nombre. Agradecemos todo lo que tú has hecho, porque, Señor, muchas veces no entendemos el por qué, pero eso no interesa, sino que tú siempre nos dices el para qué, Señor. Caminar en obediencia no siempre es fácil, caminar por fe y no por vista tampoco es fácil, Señor, pero sabemos que en tus promesas siempre hay y habrá victoria. Gracias, Señor. Amén. Bueno, con este pequeño tiempito de adoración, quiero hablar de un tema bien interesante, que es cuando tenemos que hacer tres cosas: persistir, resistir y avanzar. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Te lo repito: persistir, resistir y avanzar. Y te voy a dar varios ejemplos que no están en las escrituras, pero de grandes hombres que lucharon mucho por sus sueños y que al principio tuvieron muchísima oposición. Uno de los primeros ejemplos es Thomas Alva Edison, un hombre que en el colegio incluso dijeron sus profesores, perdón por lo que voy a decir, pero textualmente lo dijeron así, que era un niño que era demasiado tonto para poder aprender algo. También él fue despedido en varias oportunidades porque decían que era improductivo, que era una persona estéril. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre hizo más de 1,200 experimentos y 2,774 intentos antes de lograr prender la bombilla. Y él decía de que simplemente esos intentos no fueron fallidos, sino que fue todo el proceso que se necesitaba para llegar finalmente al éxito, que no fueron fracasos, sino aprendizaje. Cuando el 21 de octubre de 1879 prendió la primera bombilla eléctrica: perseverancia, resistencia y avanzar. Segundo gran ejemplo que nos habla, que lo hemos conocido a nivel de historia, es Albert Einstein. Su nombre siempre decimos Albert Einstein, una persona muy inteligente, o sea, siempre lo relacionamos. Sin embargo, este señor tuvo una infancia muy difícil, muy complicada, porque él no cumplía con las expectativas altas que habían de él. Ejemplo, comenzó a leer y a hablar mucho más tarde que otros niños de su misma edad, y en la escuela uno de sus profesores le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Supongo que ese profesor se tuvo que haber sorprendido, porque años después él obtuvo el premio Nobel de Física en 1921 y sacó grandes teorías que hasta ahora en nuestro tiempo son las que utilizamos. Tercer gran ejemplo, los hermanos Wright, inventores del aeroplano y los pioneros de aviación. Este par de hermanos no la pasaron muy bien al principio, porque pasaron tiempos complicados, ya que nadie creía en su invento. Aparte de eso, no solamente les creían, sino que se burlaban de ellos. Decían: uy, ahí van los hermanos pájaros. Era bien complicado. Incluso el New York Times publicó notas que desacreditaban y criticaban el trabajo y las ideas que estos jóvenes hermanos tenían. Sin embargo, ellos no dejaron de creer en su modelo, y después de muchos intentos fallidos y alas rotas, su aeroplano pasó a la historia por ser el primer vuelo en él, por ellos poder realizar el primer vuelo de él. Un ejemplo de perseverancia. Cuarto ejemplo, sé que lo has escuchado, Steven Spielberg, un gran director
Y fue una persona que en el cine cuando inició nadie creía en sus proyectos y él sacó algo que recuerdo mucho la historia que él la contó, que fue Tiburón, y salía siempre la aleta del tiburón y la gente gritaba y gritaba, pero nunca se veía el tiburón. Resulta que él no tenía presupuesto y como pudo con hojalatas y todo armaron el tiburón. Y en la última escena que ya sale el tiburón y abre absolutamente toda la boca y la gente grita, supuestamente cortaron y ¡fa! Se desbarató todo el tiburón, se partió absolutamente todo, pero sacó una de las series más famosas que todavía la gente sigue replicando y sigue tratando de copiar. Y inicialmente nadie le dio presupuesto, nadie creía en él, ni creía en sus proyectos, y es un gran cineasta y un gran director. Otro hombre fue Soichiro Honda. Este hombre nació de una familia muy humilde y logró ser un ingeniero sobresaliente, pero inicialmente él abrió una fábrica de pistones llamada Tokai Seiki. Su empresa fracasó tan rápido como la abrió. Tras esa caída, él decidió acudir a la universidad para prepararse, para estudiar y estudió ingeniería industrial. Trabajó en varios modelos de pistones y luego volvió a abrir y logró el éxito que tanto ansiaba. Esfuerzo, dedicación de este hombre lo llevaron a convertirse en lo que es la compañía Honda Motor, que actualmente existe. Otro gran ejemplo de la moda, Valentino Clemente Lubonzi Garavani, más conocido como Valentino. Él fue un hombre que es un diseñador que inició sus trabajos aproximadamente en 1959 y él abrió con toda la ilusión su primera tienda y fue un total fracaso porque él no pudo vender absolutamente nada, ninguna prenda pudo vender este hombre Valentino. Y él decía, y él sacó en 1959, impulsó el color rojo, y el color rojo todo el mundo decía, no queremos ninguna prenda de rojo, eso es muy escandaloso, no. ¿Y sabe qué pasó? En los años 80, el uso del color rojo en sus diseños no se popularizó en 1959, sino hasta 1980. Él abrió su casa inicial de modas en el 59, su colección fue criticada, no tuvo éxito comercial y actualmente es un gran diseñador que cuenta con sedes en 90 países. Entonces, ¿qué nos enseña todos estos ejemplos? Que cuando tú inicias una empresa, un negocio, un sueño, un invento, tienes un propósito, vas a encontrar muchísimos obstáculos en el camino. No solamente como le pasó a Thomas Alva Edison, como le pasó a Albert Einstein, como le pasó también a los hermanos Wright cuando fueron a hacer su avión, que todo el mundo se burlaba, Steven Spielberg con su tiburón, que se desbarató al final, pero alcanzó a hacer la película, el señor Honda, y así, y Valentino, diseñador que no vendió nada. Entonces, a veces pensamos que simplemente es tener una idea, trabajar duro y arrancar y el éxito está asegurado. Pues quiero decirte que muchas veces no solamente es eso, hay muchos procesos que a veces se tienen que vivir cuando tú estás inventando, creando, haciendo, formando y marcando la diferencia con algo que tal vez nunca se ha hecho. Copiar es muy fácil, pero inventar, crear y diseñar y mantenerse, eso es otra historia. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy estamos hablando de un tema bien interesante que habló el Señor a mi corazón. Persistir, resistir y avanzar. ¿Por qué son importantes las tres? Porque de no hacer las tres te vas a quedar en mitad de camino botado. Entonces, vamos a hablar qué dice la Sagrada Escritura después de haber mencionado estos ejemplos. Nos habla específicamente que es muy importante pedir la sabiduría, la dirección de Dios, pasar ese tiempo en oración, en intimidad, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Antes de yo salir, perdónenme la expresión, a la loca, a hacer algo, tengo que haber pasado un tiempo de intimidad con el Señor y en oración, donde cierro mi puerta y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez el Señor dice cuál es el plan a seguir, lo que debemos hacer, lo que dice claramente Santiago 1 del 2 al 5, pedir sabiduría. La sabiduría que viene de Dios dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos absolutamente y sin reproche, y le será dada. Entonces, antes de iniciar cualquier proyecto, antes de tomar cualquier decisión, primero pasemos ese tiempo de intimidad. Estemos seguros de lo que el Señor nos ha dicho. Una vez ya seguros, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Después de haber hecho todo eso, pedirle sabiduría. ¿Por qué? Porque es un nuevo reto, un nuevo propósito, una nueva meta, algo diferente. Muchas veces, no sé si alguna vez te ha pasado, que llegas a un puesto laboral y no hay quien te entrene. Y te pasan un libro así, hijo, le hace sus funciones y mire a ver qué hace. Muchas veces cuando llegamos te toca prácticamente o arrancar de cero, o no hubo una continuidad o alguien que te entregara el puesto y a ti te toca empezar desde cero. Y esos son los momentos en donde tú dices, se tiene que aplicar toda la artillería pesada, lo que estudiaste, la experiencia, aprender. A veces aprendemos, cometemos errores, reaprendemos y volvemos a iniciar. Ese persistir, resistir y mantenerse forma parte de los procesos que vamos a vivir en la vida, no solamente a nivel laboral, a nivel de muchas áreas de nuestras vidas. Lo segundo, que es bien importante que tenemos que tener en cuenta, persistir bajo la prueba. Mira, hay personas que en el primer obstáculo salen corriendo, como dicen por ahí, literalmente colgó la toalla, colgó los tenis, y si saben contar conmigo, no cuentes conmigo. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. O sea, el persistir, el mantenernos, el pasar adelante esas pruebas, esos momentos difíciles, no solamente te van a traer una bendición eterna, que es tener una corona de vida, sino que te va a permitir alcanzar los propósitos y caminar en lo que Dios ha dicho que hagamos. Y esto es maravilloso, cuando tú estás bajo la dirección del Señor, cuando tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué es cumplir la voluntad de Dios? Implica seguir fielmente mandamientos, la voluntad, y marchar. Incluso cuando muchos alrededor se burlen, te señalen, te critiquen, porque es que es muy fácil señalar, juzgar y criticar al que está haciendo algo, porque ellos no están haciendo nada. Hace mucho tiempo hay una anécdota de dos ranitas que cayeron a un pozo. Una de las ranitas era sorda, no sé si se lo he contado. Entonces, cuando cayó al pozo, desde afuera se veían las otras ranitas y gritaban y gritaban. Entonces gritaban, déjense morir, aquí no hay nada más que hacer, eso es imposible que usted salga de ese pozo, usted no va a saltar y por mucho que salte no va a alcanzar. Entonces una de las ranitas se echó, dijo, no hay nada que hacer, y se dejó morir. Pero la otra ranita era sorda, entonces ella veía afuera que le hacían así, 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 hijo, me están haciendo barra, esto sí se puede, y saltó y saltó y saltó, hasta que finalmente ella sale. Bajo sorpresa de muchos, dijeron, ¡oh, lo logró! La ranita pensó todo el tiempo que la estaban haciendo barra, no que le estaban diciendo no se puede, pero ella era sorda. Muchas veces vamos a tener que hacer oídos sordos, porque cuando estemos emprendiendo algo, va a haber gente que le va a decir, eso no se puede, eso va a ser un fracaso, vas a perder tu plata, estás perdiendo el tiempo, eso no sirve para nada, pero ¿quién va a necesitar tu producto? Pero ¿eso para qué sirve? Eso no es funcional. Y aquí me puedo seguir contándole todos los no que le van a decir muchas veces a la gente para desilusionarlo. Pero si usted tiene claro cuál es ese propósito, Dios se lo entregó en oración, estuvo en intimidad, pidió con el Padre, pidió sabiduría, ese es el momento donde tú tienes que decir, me agarro, me sostengo, me mantengo, persevero, resisto y avanzo. Tercer punto muy importante, resistir. ¿Por qué es importante resistir? Y te lo explico con dos citas bíblicas súper claves. La primera, Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Cuando usted mira el madero, usted ve la muestra más grande de amor, porque él prefirió morir en un madero, prefirió morir por amor a nosotros que vivir sin nosotros. Cuando yo veo el madero, veo victoria, veo donde se rompe toda la maldad, donde ya paso de lamento a gozo, a baile, de maldición a bendición, de esclavitud a salvación, de tinieblas a eternidad. Cuando yo veo el madero, logro entender que la muestra más grande, no solamente de amor, sino de esfuerzo, trabajo, dedicación, fue la misma obra de lo que hizo nuestro Señor en ese madero. Él podía haber dicho, perdón, pues qué pena, pero yo no voy a morir en ese madero, ustedes se metieron en este problema, miren a ver cómo resuelven, yo soy santo, yo no tengo problema. Pero el Señor dijo, no, envíame a mí, Padre. Dice la palabra claramente que nadie le quitó la vida, Él la entregó por amor voluntariamente. Entonces, resistir, entendiendo que el primer vencedor, que mi mirada tiene que estar en ese madero, entendiendo que yo vencí, no por mis logros, sino que Él venció para que yo pudiera ser vencedor. Primera de Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, siempre va a haber obstáculos cuando usted inicie una carrera, cuando usted a estudiar, cuando usted arranque su matrimonio, cuando usted vaya a la universidad por primera vez, cuando usted arranque a ejercer un nuevo puesto, en una nueva empresa, un nuevo empleo, cuando usted tiene su primer bebé. Todo al principio es un reto. Usted no puede decir, no, ya no bebé después de 9 meses. No, tú no puedes tirar la toalla, hay que seguir. Tú no puedes ir al matrimonio, el primer obstáculo, la primera discusión matrimonial, después de la luna de miel, y decir, tú para tu casa y yo para la mía. No, entonces en la vida hay que entender que todos son procesos y son empalmes, pero yo tengo que tener mi corazón puesto en lo que yo he decidido que voy a hacer. Si voy a ser madre, mi corazón está con mi bebé. Si yo me he comprometido en un matrimonio, mi corazón está para esa persona y esa persona está para mí. Si yo he decidido aceptar ese trabajo, que usted nadie le puso un revólver para recibir o no recibir el trabajo, usted analizó y dijo, si es lo mío, si cumplo, si lo puedo hacer, y arranco. Que al principio los empalmes no son fáciles y a veces no va a haber ni siquiera quien te explique, sino que te toca arrancar con lo que tienes. Entonces miren lo que dice el Señor, que somos vencedores en nuestro Señor. En ese madero recordamos la victoria más grande sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la ruina. Vemos cómo el Señor es el primer ejemplo de decirnos se puede. Que hay cosas que no van a ser fáciles, pero el Señor está siempre con nosotros caminando sin importar el nivel o el grado de dificultad que atravesemos. Él no nos va a decir, mire, esto, qué pena Pepita, qué pena Susanita, qué pena Julanito, esto me quedó grande, usted mire a ver cómo sigue andando. No, 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 el Señor siempre, siempre está contigo. Y gloria a Dios por las personas que se queden en tu vida en los momentos más difíciles. Esas son las verdaderas personas con las que tú debes contar, porque cuando estás bien, todo el mundo está contigo. Tú sabes quiénes son tus amigos, Dios no lo quiera, en una enfermedad, en una clínica, en un proceso legal, en un desempleo. En esos momentos, el que se quedó, si se quedaron de 50 amigos, se quedaron 2, te quiero decir, solamente tienes 2 amigos, y siempre tuviste solo 2 amigos, pero creías que tenías 50. Y así es, en todas las áreas de la vida habrá personas que se quedan contigo, que son las verdaderas, que te aman, que son verdaderas amistades, personas que están comprometidas contigo y viceversa, tú con ellos. Y también vamos a hablar de algunos ejemplos maravillosos que encontramos en la Biblia de la perseverancia. Primero de ellos, Ana, Antiguo Testamento, una mujer estéril que perseveró en la oración y recibió la bendición maravillosa de tener su hijo Samuel. Y no solamente eso, ella le dice, Señor,
te lo entregaré a tus atrios. Y cuando llegó la edad de este, tal lo fue y lo entregó al sacerdote. Y Dios le dio muchos más hijos después de que era una mujer estéril. El poder de perseverar en la oración y el poder de la fe es lo que hizo que Ana fuera victoriosa. Segundo ejemplo, Josué y Caleb. Fieles a Dios, perseverantes, esperaron el cumplimiento de la tierra prometida cuando de los 12 espías, 10 dijeron no se puede, no hay forma, son gigantes, somos como langostas, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, esto no sé qué, como la queja, la murmuración, la criticadera son cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas porque no nos suman ni nos multiplican, nos restan ni nos dividen. Solo 2 presentaron un buen informe y la pregunta es, ¿no todos vieron lo mismo? Sí, pero Josué y Caleb confiaron en que si el Señor los había sacado de Egipto, el Señor, así como los sacó de Egipto, era tan poderoso para entrarlos a la tierra prometida, pero eso implicaba un esfuerzo. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Josué 1, léaselo siempre. Cuando usted tenga un momento en que está a punto de que dice, no, es que ya no puedo más, Josué 1. Le hace, esfuérzate y sé valiente. No se lo dice una, no se lo dice todo el párrafo, todo el capítulo, y en muchos más versículos vuelve y lo dice, esfuérzate y sé valiente, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo y nadie te podrá hacer el frente ningún día de tu vida, yo jamás te abandonaré. Entonces esas son las promesas que usted y yo tenemos que recordar, y si tiene que recordarlas diariamente y varias veces, recuérdelo. Y si tiene que leer muchas veces Josué 1, vuélvalo a leer, porque es que la palabra es para llevarnos al corazón, a estar en paz, a estar en ese gozo, a darnos esa tranquilidad que necesitamos. Otro ejemplo, David, un hombre que perseveró, el rey David, a pesar de todas las dificultades. Todo el mundo habla del rey David, sí, pero antes de ser el rey David, el Señor lo preparó cuando tuvo que defender a sus ovejitas del león, del oso. Se presentó ante Goliat, el gigante, y después le tocó a espada defenderse de muchos pueblos que quisieron atacarlo. Entonces fue un hombre que el secreto de él estaba en su oración. Él no se movía, le decía, Señor, ¿avanzo o detengo? El Señor le decía, avanza, para donde tú vayas yo iré. Cuando escuches el sonido de las copas de las balsameras, en ese momento sal, porque yo, Jehová de los ejércitos, voy delante de ti. Esa palabra jamás se me ha olvidado, pero él jamás se movía sin que el Señor le dijera. Si el Señor le decía, espera, él esperaba. Si el Señor le decía, marcha, marchaba. Eso es un secreto maravilloso de victoria, obedecer y movernos en la voluntad, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Tuvo muchísimas dificultades, empezando que el anterior rey quiso matarlo muchas veces, pero el Señor siempre guardó su vida. El apóstol Pablo, un gran ejemplo, el apóstol Pablo perseveró en su ministerio a pesar de las persecuciones y sufrimientos. Usted diría, ¿cómo que este hombre fue bendecido? Fue naufragado, lo azotaron, lo golpearon, lo arrastraron, lo tiraron por allá, le picó una culebra. Y se decía, oiga, pero qué bueno le pasó a este hombre. Pero este hombre tenía su propósito, lo tenía claro, que era evangelizar, que era enseñar la palabra, que era formar iglesias. Fue perseguido. Mire, la Biblia habla de todo lo que pasó a este hombre, pero este hombre se sostuvo porque sabía que su propósito era el evangelio, llevar la luz a muchos que estaban perdidos. Entonces son ejemplos maravillosos: Ana, Josué, Caleb, David y Pablo. Sin embargo, muchas veces cuando estamos experimentando el fracaso, tenemos que entender que el fracaso no es el final de todo. Tenemos que entender que cuando estamos haciendo un plan que Dios ha dicho que va a tener victoria, yo me tengo que sostener en fe en lo que Él ha dicho, y entendiendo que mi Señor Jesucristo es mi roca, mi fortaleza, mi puerta, mi maná, mi abogado, mi esposo. Y tengo que persistir, resistir y avanzar. Mantener la fe a pesar de las adversidades, porque cuando todo marcha, todo el mundo dice aleluya, aleluya, amén, ja, ja, amén. Pero cuando está el problema, la gente no quiere orar, la gente no quiere alabar, la gente no quiere doblar rodilla, y son los momentos donde más tenemos. En todo momento oramos, alabamos, ayudamos, servimos, evangelizamos.
independiente de cuál sea el resultado en este momento, si es de victoria o estamos a punto de la victoria o nos hemos caído y hemos fracasado, nos levantamos y continuamos la marcha. No importa en qué proceso te encuentres, siempre continuamos marchando. Y eso es algo importante. Mantener la fe a pesar de las adversidades es la clave para crecer, aprender de los errores y convertir las derrotas en valiosas experiencias. A veces la gente dice, es que me equivoqué. Párate. Usted se imagina el bebé que está empezando a caminar, y los que han tenido bebé o sobrino o nietos, el bebé como al año empieza así como a tambalear y empieza y se agarra de las cortinas, se agarra del mantel, se agarra de donde encuentra y empieza a tratar de caminar y ¡pah!, se cae. Usted se imagina que el bebé dijera, no, es que no, es que yo no voy a caminar nunca. No, el bebé así se caiga, se raspe, hay que estar muy pendiente de él. Pero el que camina y empieza así tembloroso a sus pasos, y cuando usted menos piensa ya está más fuerte, y cuando menos piensa ya está marchando ese bebé. Y ya después de que arranque a caminar no hay quien lo detenga. Así es nuestra vida. A veces no vamos a arrancar a caminar de una. Primero gateamos, nos caemos, nos arrastramos, volvemos a gatear, volvemos a parar, hasta que finalmente arrancamos a caminar. Entonces, entender que las adversidades forman parte del proceso, incluso los errores que cometamos. Mucha gente me dice, es que si yo no hubiera cometido tal error, y le pregunto, ¿qué aprendiste? Uy, maduré. Uy, soy mejor administrador. Aprendí a seleccionar quiénes son mis amigos y quiénes son mis amigos. Aprendí a no moverme en emociones. Aprendí a ser más responsable. Aprendí a ser más puntual. Entonces yo le digo, ¿viste que lo que tú pensaste que fue un error fue una enseñanza? Cuando yo entiendo que los procesos, que a veces yo digo, uy, no estoy triunfando, pero estoy aprendiendo. Y ese aprender te va a llevar a otro nivel para poder seguir avanzando. ¿Qué tal que todo lo que emprendiéramos saliera perfecto de una? Sería maravilloso. Pero ¿dónde está el proceso del aprendizaje? ¿Dónde está el proceso de depender no de mis capacidades, sino de depender de Dios? Y eso es algo que Dios trabaja mucho. Hay gente que dice, uy, es que yo hablo 5 idiomas, tengo carrera, maestría, PH, doctorado y no sé qué más cosas. Mejor dicho, vuelo. Y cuando resulta que tuviste el primer obstáculo a nivel laboral, ¡pah!, se te cae la estantería, porque todo está en tus títulos y en tus capacidades. Pero cuando yo le digo, uy, Señor, yo no he podido, yo personalmente estoy estudiando inglés y le voy a decir, mire, esto ha sido duro, y yo como libro, estudio, voy, cargo mi librito, vuelvo y arranco, y no ha sido fácil. Y a veces yo estoy a punto de no seguir en el curso, hasta que me sentí, y una de las reglas de oro que hace muchos años el Señor me dio en la intimidad, me dijo, lo que se empieza, se termina. Nada se deja a mitad. El curso de inglés no se deja a mitad. El matrimonio no se deja a la mitad, el trabajo, la actividad no se deja a la mitad, la tesis no se deja a la mitad, se empieza y se termina. Eso es una regla de oro, el perseverar, resistir y avanzar. Entonces, cuando yo logro entender eso, llego al cuarto y último punto, avanzar por fe. Firmeza en la fe significa persistir. Significa no rendirse, no desanimarme ante las pruebas, desafíos, incluso comentarios contrarios o fracasos iniciales. Porque siempre va a haber personas que van a señalar, te van a criticar, te van a censurar, te van a juzgar, te van a criticar, incluso se van a burlar de ti. Pero ¿sabes qué va a hacer el Señor? Te va a dar la victoria. Y no para que digan, ¡uf! No. Sino para que ellos se den cuenta y digan, lo que esta persona tiene, ese nivel de fe, no lo logró solo. Y decir, ¿cómo lo hiciste? Le dije, oración, ayuno, persistencia, conocer la palabra, no moverme por vista. Esa es una de las grandes equivocaciones que cometemos. Romanos 10:17 menciona que la fe viene por el oír, no por hoy viene por el oír, y el oír por la palabra. Nuestra fe no es por las cosas físicas y materiales que veamos. Entonces a veces no vemos el resultado inmediato de la promesa del Señor, decimos, esto no funciona,
no cuente conmigo, yo me equivoqué, dejo tirado esto, vuelvo y arranco, no avanza, vuelvo y lo dejo tirado. Y hay personas que empezaron un montón de cosas y nunca terminaron nada. No solamente a nivel de estudio, a nivel de relaciones, a nivel laboral, a todos los niveles. Que es muy importante entender, la fe viene por el oír. No nos movemos por vista, no nos movemos por emociones. Entendemos que son procesos y en esos procesos me voy a equivocar, me levanto, me perfecciono, aprendo de mi error y sigo marchando. En la Biblia nos habla de la importancia que implica confiar en Dios. Es actuar con decisión, perseverancia y creer en Él. Y creer que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La gente quiere ya. Un ejemplo básico y sencillo: usted pone una semillita, al otro día usted no va a ver, y va a ver el árbol con las ramas, con el super tronco y los frutos cayendo. No, eso toma tiempo. El proceso de la siembra, alguien que ha trabajado el campo sabe lo duro que es sacar algo del campo, pero cuando da sus frutos, cuando ese arbolito empieza a dar frutos, cuando esos animalitos empiezan a tener sus crías, eso te da un gozo y una satisfacción. Pero no es que hoy compraste tu marranito y a los otros, o compraste tu gallinita y al otro día ya tenés el corral estallando. No, todo en la vida es procesos. Mire la naturaleza. Apreciemos los procesos y los tiempos. A veces queremos acelerar los tiempos y no funciona así. Usted a veces está planchando la camisa y le mete la plancha toda y se quemó fue el pantalón, entonces se lo tiró. A veces queremos presionar a que ya tiene que salir ese dinero y sabe que dicen, no, es que insististe mucho y se bloqueó el sistema, o ya consultaste muchos bancos y ya no puedo hacerte el crédito. Nosotros muchas veces bloqueamos. Una cosa es que persistas y otra cosa es que tú desistas. Hay que hacer las cosas, pero también hay que entender los tiempos de Dios y hay que entender que todo implica disciplina, compromiso y perseverancia. Hebreos 10, 35, 39 para finalizar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Repito, ¿qué es necesario? La paciencia. El que está allá, por favor, repítelo. ¿Qué necesito? Paciencia. A veces decimos no pida paciencia porque viene más problema. No, la paciencia implica, sin importar la circunstancia, tengo la paz y el gozo del Señor. Sin importar cuánto tiempo demore, sé que voy a vencer. Eso es entender lo que es la paciencia. Ya que habéis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, la voluntad de Dios. Por eso la importancia inicial de haber estado en intimidad, pedirle sabiduría y decirle, Señor, ¿cómo lo hago? Porque si el plan nunca fue dictado por Dios, vamos en nuestras fuerzas y no va, puede que demos un resultado o un fruto por un determinado tiempo, pero no habrá una victoria que se mantenga. Mientras, aunque parezca un plan loco, pero el Señor lo dijo, Él te sostiene, te conforta, te prepara, te capacita, te entrena y te da la victoria cuando tú has trabajado duramente. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediese, no agradará a mi alma. Se lo repito, Hechos 10:38, mas el justo vivirá no por vista, sino dice por fe. Y si retrocediere, ¿qué pasa? Dice la escritura, no agradará a mi alma. Entonces, en la vida encontramos muchas personas que empezaron muchas cosas, pero no agradaron nunca al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo dejaron botado. Y Dios pedirá cuenta del tiempo, de los recursos, de las capacidades que te dio y por qué no hiciste las cosas. Entregaremos un informe final. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nunca te eches para atrás. Si Dios te dijo, confía en lo que Dios dijo, confía en lo que Dios ha depositado en ti, en tus capacidades, pero no para enorgullecerse, sino para decirte, Señor, hasta lo que tengo, todo me lo has dado. No hay nada que haya recibido que no haya sido porque tú lo autorizaste y tú me lo quisiste dar. Bendecir, agradecer,
pero el tema de hoy principal: persistir, resistir y avanzar. Porque esa es la clave para que podamos ver grandes victorias en todas las áreas de nuestra vida, no solamente a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel de salud. Cuántas veces muchas personas han ido, le han dado un mal diagnóstico, pero empezamos haciendo los ejercicios, haciendo las fisioterapias, los controles médicos, los medicamentos, y vemos cómo, y nos agarramos de las Sagradas Escrituras declarando sanidad, imponiendo manos sobre nosotros, diciendo: Señor, este cuerpo, este templo del Espíritu Santo no es mío, es tuyo, tú habitas acá. Cuando usted va al siguiente checklist y dice el doctor, se pone la capa que dice el doctor, y mira el de antes y mira el después, y mira el antes y mira el después, y dice: pues yo no sé qué pasó, pero usted se alivió, usted se sanó. Perseverancia, resistencia y avanzar. Para todas las áreas de nuestra vida dependamos de Dios. Bendigo tu vida, que pases una excelente noche. Comparte esta prédica. Queremos extender la palabra porque son muchos los que no tienen acceso aún, ni siquiera han conocido al Señor, y queremos compartir esta palabra de bendición y de victoria. Muy buenas noches, gracias a Amandita, gracias a Martínez, no sé el nombre, gracias a Leonorcita, gracias a cada una de las personas que se han conectado en vivo. Nunca será lo mismo transmitir sin ti que contigo, y comparte este link. Bendiciones, adiós, adiós.